Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Garrat, programador de la Sala Nemesio. A cargo de la sala está a cargo de la Corporación Cultural de La Reina. Y en nombre de estas instituciones les quiero dar las gracias por haber venido. Y en esta oportunidad vamos a dialogar con la muy talentosa directora debutante, Connie Tejorroa. Un aplauso para ella, por favor. A propósito de su... Gracias. Muchas gracias ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo estoy? Sí. Contenta. Bien, feliz. Feliz de estar aquí en esta instancia, Ernesto. Muchas gracias por programar la película y gracias por generar estos conversatorios que creo que son muy importantes también para ir dando cuenta del cine chileno, de los procesos. Sí, muy importante. Aparte que tu documental La Mutante, que es un documental en primera persona, sumamente punky, sumamente arriesgado, que registra tu proceso de, digámoslo, tu embarazo y cómo eso generó muchos cambios en tu vida, desde los personales hasta los que también nos importan en el medio audiovisual, laborales. Entonces, lo primero, y la primera pregunta, que por supuesto va a ser la pregunta más difícil, ¿qué tanto te dolió registrar en pantalla o registrar en cámara tu propio proceso? Hay un dicho que dice una historia es buena en la medida en que si tiene dolor hay ganancia. ¿Dolió mucho? Porque hay mucha ganancia. ¿Dolió mucho registrarlo? Registrarlo no tanto. Creo que montarlo fue lo más doloroso. Pero registrarlo no, porque he dicho un montón de veces que yo agarré la cámara para poder estar y soportar como esos 9 meses. Fue una manera como de decir que todavía importaba, de que todavía no era inútil, de que podía hacer algo, de que podía ver, y a la vez también me daba cuenta que estaba grabando cada vez más mal, porque bueno, baby brain, hay muchos cambios hormonales que van pasando en el embarazo y aparte era una locura, o sea, era una estupidez. Yo no tenía ni siquiera trípode, no tenía nada. Entonces subía con cajas, ponía las cámaras, descargaba todas las noches material, cargaba las baterías y el otro día seguía grabando y seguía grabando. Entonces yo, sí, ¿cachai? Como una locura completa. Pero creo que el embarazo es un poco eso, es despojarse de una identidad y partir de cero. Porque la mujer que sale de pabellón nunca más vuelve a ser la misma. Se muere ahí, pero nace otra. Sí. Muy como la sustancia, de alguna manera. Una señora en Valpo me dijo eso y fue como, ¡oh! ¡Qué honor! Pero claro, creo que igual es interesante eso, que sean como temáticas de mujeres y que hablen del monstruo, como de esta monstruosidad que no se nos ha permitido vivir a las mujeres, a nuestro género en sí. Creo que eso es interesante, que esté como saliendo a la luz, ahí, a la luz. Exactamente, aparte que es un documental, una película que tiene una temática sumamente original, justamente por lo que tú has dicho. Además que dentro de lo que ya sabemos la industria del cine, es súper difícil encontrar directoras que tengan esta especie de valentía, de esta igualdad, porque siempre hay, yo creo, igual nosotros ya habíamos tenido una entrevista previa para un medio de comunicación muy bueno llamado Nerd News. Entonces, Increíble. increíble. Me habías comentado ahí que en el fondo siempre las mujeres, o por lo menos desde ese punto de vista, tienen esa como miedo o precaución de ser siempre juzgadas, siempre evaluadas. Entonces, ahora tú en este documental lo tomas con completa libertad, sin ningún miedo. ¿Y qué pasa con esa especie de aprensión a ser evaluada, a ser criticada, juzgada? Yo creo que eso es parte de la maduración, es parte de cerrar procesos. Y es parte también de empoderarse y de apoderarse de lo que uno hizo. Claro, porque siempre uno está jugando, es como, ay, será muy estúpido que esté hablando yo de esto, será realmente importante, será demasiado ombliguista, será... Pero no, después, bueno, empecé a conversar con otras compañeras, amigas, directoras, y a todas nos pasa lo mismo un poco, porque es como que a la mujer no se le ha permitido hablar.
Siempre dicen temas de mujeres. Ya, temas de mujeres, ¿cierto? Temas de mujeres. Pero, pucha, son importantes hablar los temas de mujeres. Los temas de mujeres son... hablan también de minorías, de sesgo, de discriminación, y también son los temas de las personas que traen al mundo la población, así que creo que tampoco es menor. Hoy, obvio que sentí todos esos cambios durante el proceso. Un día creía que la película era increíble y al otro día pensaba que era lo peor que podía hacer en mi vida, pero hoy digo, está bien. Y creo que eso también se ve reflejado en cómo a la gente le ha llegado la película. Y eso creo que es maravilloso, que haya gente que haya terminado llorando en catarsis, abrazándome, dándome las gracias, que me merezco el cielo por haber hablado de esto, y otra gente diciendo, esto es un reality show, de muy mala, como de una forma muy peyorativa. Otra gente que dice que es una película educativa, de educación sexual. Es todo. No, todas esas reacciones son valiosísimas, además que dentro de lo que es la oferta del audiovisual chileno, de esta industria creativa, digamos, que lo que tú planteas es de sumo único, es muy distinto y también muy bien ejecutado. En ese sentido también me gustaría hablar, para sonar muy inteligente y ponerme a la altura, acerca de los dispositivos que tú activas dentro de tu película y que incluyen también el humor, incluyen también esta como autopercepción de ti misma de una manera bastante divertida, pero también cruel. O sea, te juzgas muy fuertemente también. Y lo haces a través de recursos muy interesantes como que las fotografías de tu círculo hablen, que esta virgen también, que es una virgen que casi todas las casas chilenas tradicionales tienen, también sea un personaje. Y utilizas ese sentido del humor también como para amortiguar y hacer tal vez más accesible, y lo digo desde un punto de vista masculino porque estoy lleno de testosterona, para poder empatizar con lo que significa ese proceso, que fue perder tu antigua vida, perder trabajo, perder muchas cosas y ganar también. Creo que el humor es fundamental en la película. Es fundamental porque a través de él van aflorando muchas capas y muchas cositas muy interesantes que no nos atrevemos a decir, que no nos atrevemos a mencionar. Toda la parte de humor fue lo último que ingresó en la película, y fue porque yo sentía que le faltaba como algo más estructural y también le faltaba algo más drástico, así, pero con todo. Y yo creo que la mayoría es que también siento que es muy brutal esto que voy a decir, porque la mayoría de la gente que se dedica al cine me dijo, saca eso, porque es terrible. Es como brutal, o sea, tú actuando, hablando con la Virgen, con las fotos, o sea, es pésimo. Pero son las escenas que más le gustó al público normal. Y esta película está dedicada a las mujeres y a mi género. Y creo que ahí también uno se juega en ese tipo de decisiones, de qué lado estar, un poco. Y yo creo que la comedia es una vía muy inteligente y muy importante para poder haber puesto algunos temas bastante difíciles, como aborto, como el tipo de hombre que es menos que tú, o que tú eres una irresponsable. O sea, todos los palos son de alto calibre. Y yo sentía que tenía que decirlo de alguna forma, de alguna manera, porque era importante que estuviera en la película. Y ese fue el dispositivo que encontré. Aparte que hay algo súper interesante, que para hacer tu ópera prima es una película que tiene mucho oficio narrativo, que es riesgosa, pero está muy segura de sí mismo, habla con una voz muy segura de sí mismo. Pedro Peirano siempre, que fue compañero mío en la universidad, bueno, a él le fue bien, y a mí, como ven, muy bien. Y él siempre decía que el sentido del humor es la unidad básica de cualquier narración, aunque esté en la peor tragedia. Tiene que haber siempre humor, si no, no se entienden muchas cosas. O sea, acabo de ver de nuevo Interstellar
y tiene muchísimo buen humor y el humor viene además de los robots, los TARS y todo. En ese sentido, quiero saber cómo integras tú el humor en tu vida diaria como montajista, como persona activa del cine y si lo ves como una manera valiosa también, como lo hace Pedro Peirano a la hora de hacer arte y seguir haciendo arte. Yo quiero seguir con el humor por siempre, sobre todo porque uno es darks, entonces cuando uno está ahí, es importante volver a darle la vuelta. Y cuando uno sale, bueno, siempre dicen que la tragedia o el drama está como en primer plano y la comedia en plano general. Y eso creo que uno lo puede lograr cuando ya atraviesa los procesos, ya atraviesas... ya surfeaste la ola, la peor ola, el tsunami o lo que haya venido, la comedia también es un muy buen indicio de que ya eso está sanado, de que ya está superado, que ya está atravesado. Aparte que el chileno es con pura comedia, como que nosotros el dramedy yo siento que nos queda muy bien, o sea, podemos estar pasando la peor tragedia, pero estamos ahí riéndonos y los palos siempre son por debajo, o sea, siempre hay como una doble lectura muy rica en la cultura chilena que a mí me encanta. Sí, es cierto, podemos decir todo lo que podemos decir oralmente, podemos usarlo en un adjetivo que puede ser verbo y que hace referencia a los huevos de la gallina, en fin. Pero tienes razón, hay una riqueza en el subtexto y en las entrelíneas como sociedad que Raúl Ruiz, por ejemplo, lo enfrentó muy bien. ¿Te gusta el humor absurdo de Raúl Ruiz o te gusta ese tipo de cine? ¿O cómo podríamos definir esa referencia en tu trabajo? No, o sea, me enorgullece mucho que hagáis el alcance, porque para mí Raúl Ruiz es el gran de esto que estoy hablando. No creo que le llegue ni a los talones, por supuesto, ni a los talones. Pero creo que él le supo sacar un brillo impresionante a lo que es la cultura chilena a través del humor, a través de lo que es como esto de reírte de cosas que no te podís reír, ¿cachai? Pero nos reímos entre que es nervio y entre que es chistoso, porque claro, todo pasa así, o sea, o si no, Chile sería un país demasiado depresivo, o sea, sería, bueno, de cierta manera lo somos, pero... Seríamos más depresivos. Más aún, como que hay una careta ahí del chileno chispeante que está todo el rato intentando decir no es para tanto, no es para tanto, como podemos surfear bien la ola, no importa, no sé, es como que la comedia es la forma que tiene el chileno naturalmente de responder a la desgracia, yo siento, o sea, no sé, los memes, los mismos memes o un montón de chilenos respondiendo recetas en cuentas de famosos, como que ahí está Chile, ¿cachai? En esas cosas, entonces creo que es muy importante recurrir al humor, no olvidarlo, no dejarlo de lado. Y porque la vida también es terrible, pero también es chistosa, o sea, tiene sus pros y sus contras. Desde un punto de vista de la persistencia, que a veces el humor ayuda mucho a eso, tú estuviste casi una década haciendo, luchando para terminar este proyecto. Y vemos el registro a una joven, muy joven, versión tuya, y ahora vemos una versión casi una década después. ¿Cómo es tu impresión? O sea, la primera pregunta que subyace a este comentario es, ¿cómo lo haces o cómo lo hiciste como para tener esa persistencia y lograr este resultado final? Y lo segundo, ¿cómo te ves a ti misma? Porque Pablo Larraín siempre dice que el cine, y junto a otros directores, porque no es algo nuevo, el cine es como la única máquina del tiempo que tenemos al final. Y tú estás viendo a tu yo pasado al final. Es un viaje al pasado. Marty McFly en versión femenina y chilena. Entonces, ¿cómo son esos dos temas? Viajar al pasado y viajar al futuro. Hay muchos tiempos cohesionados en la peli también. O sea, lo de la Virgen María y los retratos y todo eso, yo lo grabé el año pasado. Hay otras escenas que las dirigí que son documentales, pero están dirigidas. Yo podría decir que de la mitad de la película en adelante es ya documental puro y duro
y desde el principio hasta la mitad de la peli es pura recreación y docu falso. Documentary, que es Sí, 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 sí. Y la verdad es que después de recuperar la película, fue muy necesario para mí como mandar un poco todo al carajo y, y agarrar esta comedia que yo te digo, porque antes, claro, yo me veía muy sufría. La película al principio era siempre sufría, terrible, víctima, como terrible, decimos. víctima. Entonces yo decía, no puede ser, yo no puedo dejar a las minas así. Como que mucha gente que había visto el corte anterior me decía, no, pero es que la película antes era así como, sufrida. Era porno miseria, mi amor. Y yo no quería hacer porno miseria, esta vez. Yo quería hacer un relato que dejara a la gente chascona, peinada para atrás, y que por sobre todo a la mujer le dijera, se puede, hay más. O sea, esto no es el fin de tu vida, no es para nada, y fue muy bonito. Yo ya de 30 o 29 años terminar de construir esta Constanza de 23 que no tenía idea todo lo que se le venía un poco. Creo que fue muy, muy bonito. No sé, los planos de La Manchi para mí son mi cámara de office todo el rato, ¿cachai? Sí, claro. La Manchi mirando a cámara con cara Sí. de culo, ¿me entendés? Como que hay gente, y es brutal porque hay gente que empatizó mucho con el gato, hay otra gente que dice, no, el mejor personaje es tu papá por lejos, otra gente que dice, no, la Cocó, increíble, no, tu mamá se pasó, ¿cachai? Y eso es genial porque no sé qué pasa ahí, que la gente va conectando con cosas, ¿sabí? Y la comedia hace lo suyo, porque también, ¿cómo presentáis a tu papá? Porque es tu papá, o sea como sea, es tu papá, ¿cachai? Y claro, se fue, nos abandonó, todo lo que queráis, pero tiene una gracia, o sea, como que ese plano de la discusión entre mi mamá y mi papá sobre qué es familia, es muy chistoso. Es muy chistoso, sí. Y es oro, así como oro puro de personaje, de contexto, de subtexto, o sea... Ya sabemos de dónde viene la carga genética chistosa. De mi papá, obviamente. Somos muy parecidos. Quería hacerte una consulta súper interesante, que hablaste de recuperar. La película estuvo en una especie de polémica. Tú hace poquitos días diste una declaración pública porque recuperaste la película. Hiciste un trabajo de recuperación. Es como decir, este hijo es mío también. Hablaste de la maternidad. Es mi hijo. Claro. Es mi hijo. Exactamente. Porque digamos que un productor de la película la registró a su nombre y ya hiciste la recuperación legal y ahora es tuya propiamente tal. Como siempre debió haber sido. Exactamente. ¿Qué tan difícil o qué tan complejo, qué tan duro fue ese proceso? Porque no solo hiciste la película y con algo muy íntimo, sino que además tuviste que dar esta batalla legal para que finalmente este hijo fuera reconocido como tuyo, esta película. Sí. Yo creo que por eso también la hice como la hice. Creo que en unos años más adelante voy a también poder entender muchas cosas, pero fue un proceso muy duro, muy, muy difícil, porque lamentablemente yo no, y lo dije en el discurso de la Van Premier, yo no tengo un apellido rimbombante, yo vivo en la Florida, no tengo contacto, no vengo de ese lado. Y si tú no venís de ese lado en Chile, estáis cagados. Estáis cagados. O sea, la justicia no funciona de Plaza Italia para abajo. Y eso no es una novedad para nadie que habite este país. Por ende, fue sumamente difícil porque todo el mundo me dijo que estaba cagada y que la película era de él. Tuve asesorías con abogados, como con 5 abogados, no, te cagaste. Y como unas porfiadas, yo dije, no puede ser, o sea, no, voy a seguir.
lamentablemente la propiedad de derechos, o sea, los derechos de las películas, la propiedad de derecho intelectual es muy complicada porque para que la película se negocie, se mueva, uno tiene que efectivamente hacer una cesión de derechos al productor. Pero en este caso, esa cesión nunca se hizo porque yo también era productora de la película. Y era la productora mayoritaria. Ahora, lo que pasó es que este sujeto, con mucha astucia, se pasó eso por donde quiso y por medio de vacíos legales llegó y le inscribió cuando yo lo pateé como productor porque me di cuenta que estaba haciendo malversación de fondos. Que ese es otro gran tema. Las bicicletas, ¿cierto? Que se hablan de los fondos, o que no sé. Yo creo que todo se puede hacer, pero siempre con transparencia. Si él me hubiese planteado, yo no habría tenido problema con ceder, ¿sabes? Pero de esa manera no. De esa manera no. Y fue muy difícil porque una parada como nadie, ninguneadísima por todos lados, por la justicia, por los mismos cineastas, por todas partes, dar la batalla fue crucial igual, porque yo también sabía que no podía ser, o sea, lamentablemente este proceso yo no soy la única que ha pasado por esto, la mayoría de los directores, los operaprimistas ha pasado por esto, ya sean chilenos, ya sea en Chile o ya sea afuera, y eso es grave. Yo hablé con el CAIA, hablé con el Ministerio de Cultura, me dijeron, pucha, mientras las boletas rindan y calcen, nosotros no nos importa. Y eso también obviamente responde a que en mi caso no importa, porque si fuera un director de renombre, bueno, no le habría pasado lo que me pasó, evidentemente, pero sí se moverían los dados, ¿sabes? Entonces, nada, seguir, y estoy segura y muy orgullosa en ese sentido de haber hecho lo que hice, de haber continuado, de no haber bajado los brazos, de que fue terrible. Tuve una depresión severa de años. ¿Qué queréis que te diga? No lo entiendo. Entonces, desde un punto de vista, como final feliz, este final que hizo justicia, también viene de la mano con un estreno que habla de tu calidad como artista. Ahora que tienes, bueno, démosle un aplauso, por favor. Hagámonos nanay. Gracias. Muy merecido. Yo como novelista lo puedo entender, o sea, es algo que nosotros queremos salvaguardar, que sea nuestro derecho de propiedad intelectual. Son nuestras obras al final. Y creo que te felicito por haber mantenido la consistencia, la resistencia y haber logrado eso. Mi mamá me dijo, ya olvídate del cine, olvídate, basta con esto, Constanza, suficiente. ¿En serio? Sí, estábamos en plena pandemia más encima y me mandó a tirar currículum de cajera al supermercado. Así me dijo, ya, se acabó esta weá, tenés que trabajar de lo que seas, yo no soporto más verte así, partiste. Y yo estaba tan mal que partí con mi currículum de cineasta más encima. O sea, yo estaba ella estaba ya muy medicada también, en verdad muy mal. Y afortunadamente nadie me contrató. Afortunadamente nadie me contrató y nadie me llamó, pero el que sí me llamó fue Cristian Jiménez, de ADG. Y ahí empezó como la gran batalla, un poco más apoyada, más respaldada, obviamente, para poder recuperar la película. Y eso a él se lo voy a agradecer siempre, toda la vida. Sí, no, muy decente Cristian Jiménez. Yo también tengo muy buenas referencias. Lo interesante de esto, de tu caso, es que es un caso que crea jurisprudencia. Y creo que es súper importante mencionarlo en esta conversación porque le sirve mucho a todos los operaprimistas y a todas las personas que forman parte de esta industria creativa que está creciendo y genera muchísimos ingresos. Y es importante cuidar justamente a las personas que forman parte de esto y a los artistas que forman parte de esto. Totalmente. Yo a donde voy siempre digo cuidado, operaprimistas, cuidado, porque
lamentablemente uno está tan emocionado a veces de que te pesque un productor, una productora de renombre o que cache más, que tenga más carrera que tú, que uno se ciega y cede todo, porque lo único que uno quiere es la película. Pero no, o sea, tienen que estudiar, tienen que aprender leyes, no suelten sus películas. O sea, yo creo que no es gratuito que mi generación, millennial, la cual estoy muy orgullosa, nosotros hacemos de todo en las películas. Nosotros producimos, nosotros dirigimos, o sea, ya no está esa imagen viva del director de otras generaciones que, ay, tráeme el café y que no sé qué. No, porque también nosotros estamos... Bueno, hay que decirlo, o sea, después de que salieron las universidades hay una democratización del cine y gracias a eso hay gente que está haciendo cine de otras partes, desde otros lados, porque antes el cine no era una carrera. La gente que hacía cine antes era gente que podía hacer cine, que se daba el lujo de hacer cine, que tenía las lucas para hacer cine. Yo, solamente para mostrar que tengo pedigrí frente a tanto talento como usted, me ha tocado reportear muchas veces festivales de cine. Nos hemos encontrado con Galia en Cannes muchas veces y una de las conjeturas y conclusiones más claras es que los que dirigen películas, por lo menos a ese nivel, son millonarios haciendo cine. Entonces creo que especialmente en esta industria de ahora, y siguiendo el ejemplo de países como Corea del Sur, cuya cinematografía y cultura admiro profundamente, y se parecen mucho a Chile en muchos sentidos, la democratización lograda por una fuertísima legislación de cine, además, que está instalada desde los años 50 en ese país, a pesar de todos los cambios y los vaivenes políticos que ha vivido. Creo que es ejemplar y que nos sirve de referencia a la hora de establecer que no importa mucho el lugar de donde vengas, sino que importa la historia. De hecho, he sostenido muchas veces que Parásito es la mejor película chilena de ficción que puedo ver sin, obviamente, estar hecha en Chile. Entonces creo Totalmente. que eso es muy interesante de que podamos de alguna manera democratizar y darle más vitrina y espacio a personas que tienen una sensibilidad tal vez más cercana al público real. Al público real y no sé si hay cineastas acá, pero ábranse espacio porque el espacio no se lo van a abrir. Nadie les va a dar un espacio, nadie les va a dar un cupo, nadie. Pero ustedes tienen que hacerse el espacio, uno tiene que hacerse el espacio porque es tan válido ocuparlo como otras personas. ¿Que nos va a costar más? Sí, por supuesto que nos va a costar más, pero vale la pena, porque esos registros son importantes, porque esos registros están representando a un Chile y están hablando de un Chile que no existe para cierta gente. Hola, buenas noches. Te felicito, Constanza, por la película. Me emocioné mucho, yo también soy mamá y audiovisual, entonces es como súper verdadera, porque eso es lo que nos pasa cuando somos mamás, no solo cuando estamos embarazadas, sino también cuando estamos criando y siempre como que no nos dan tanta pega porque no tenemos el tiempo 6x1, 11 horas diarias, ¿cachai? Aunque igual uno lo logra. Yo soy igual que tú, lo he logrado, lo logré embarazada. ¿Cuál es tu nombre? Viviana Corbalán. Ah, tú eres la Vivi, ya. Buena, con gusto. Tenemos muchas cosas en común. También tuvimos un problema con el mismo productor. Pero yo no vine a hablar de eso, no me interesa. Y lo que sí me interesa es tu película. Yo antes de audiovisual soy licenciada en artes visuales y me atrevería a decir que tu película es una obra de arte, ¿cachai? También soy performer y creo que tiene mucho de eso, tiene mucho del lenguaje performista. Es muy interesante la película y hace tiempo no veía una película tan chilena y eso me encantó. Tenía tantas ganas de ver una película que reflejara lo que es Chile, lo que somos nosotros realmente, porque claro, siempre se muestra, como tú dijiste, y como la élite tiene el poder del cine, siempre se muestra la historia de gente que vive en un círculo muy chiquitito de Chile, ya, o la dictadura, que sí es importante y todo, pero
Yo soy hija del exilio, me importa mucho, pero hay otras historias, como tú dijiste, hay muchas historias y no las vemos. Es muy difícil verlas. Entonces te felicito por eso. Te felicito porque es buena la película, porque es una obra de arte, porque es muy biográfica, me parece muy interesante la biografía de las personas y al mismo tiempo me parece un acto político, ¿cachai? Es como, me parece como 100% un acto político, aparte de la obra como tal, como interesante, como muy bien dijo acá nuestro presentador, muy bien realizada, a pesar de que puede ser que técnicamente, o sea, como que no sea perfecta, ¿cachai? Pero es súper, tiene mucha simbología. A mí me llamó mucho la atención lo de la Virgen, me encantó eso, a mí me encantó esa parte. Me encantó lo del humor y me gustó mucho esa reconstrucción de la Virgen, ¿cachai? Como que eso wow, cuando pasó eso fue como, wow, qué interesante, porque tú te pusiste como un objeto ahí en la película y este otro objeto un poco te representaba también y lo reconstruiste y lo rescataste y lo salvaste y lo reconociste. Y creo que la película es eso, es un acto político 100%, es arte político, es cine chileno de verdad, ¿cachai? Con poca plata, pero bien hecho. Así que te felicito porque es una obra de arte. Te felicito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Oye, quería hacerte una consulta acerca de las animaciones. Hay una cosa súper interesante que tiene tu película, que tiene que ver con la rotoscopía y con el uso, como que no tiene fronteras de género, como que es muchas cosas a la vez. Es una mutante en sí. Exactamente. Y me encantó eso. Quiero saber, por favor, si me puedes explicar un poco cómo fue ese proceso y cómo decidiste hacerlo y cómo fue el trabajo de la rotoscopía. Por supuesto. Y de la animación, por favor. Por supuesto. La verdad es que yo partí grabando como se estipula en el documental o en la película o en la performance o lo que sea, no sé qué fue lo que hice, pero lo que acaban de ver. Y me faltaba material. Me faltaba material porque era un documental y yo, claro, al final empecé a grabar más, pero al principio me faltaba contar cosas y decía, ¿con qué cuento? ¿Con qué cuento la Argentina? Ya la Barbie, chao. Y grabé la Barbie quemándose. Y después decía, bueno, ¿y con qué cuento, no sé, toda esta parte más depre y terrible, así? Y ahí se empezaba como, ya dije, voy a ocupar animación. Y después era como, tenía un plano de Tom y Jerry que al final no quedó. Pero eso abrió la puerta a ir asaltando, porque esta galla, güey, que soy yo, pero no soy yo, era como que está encerrada en una casa tratando de hacer cine y conviviendo con sus referencias de cine, ¿cachai? Entonces, obvio que la habitan y la persiguen. Entonces, ahí salió Méliès, salió los Lumière, salió después ya algo más, un poquito más oscuro, Nosferatu, como esta idea de decir, oye, la maternidad me está volviendo un monstruo. ¿Por qué nadie me dijo eso? Pero fue porque faltaba material. Entonces después yo me puse a montar y claro, saltaba de acá para allá y de acá para allá y después eso me fue cada vez gustando más y encantando más porque era parte de la cabeza del personaje. O sea, uno en ese momento está en un desbalance hormonal y químico tan grande que para mí era así, o sea, la locura máxima. Y creo que cuando uno está criando también. O sea, entonces se fue dando así. Y también me encanta porque a medida que la peli parte con mucho artificio y a medida que la película va avanzando, ese artificio se va cayendo, se va apagando, se va callando. Y el tercer acto es casi todo documental, heavy power, ¿cachai? Y eso me encanta porque es como que va quedando solo la realidad. Solo la realidad. Ya después como que ya no hay tanta voz, es lo que es y ella ahí haciendo
la cómoda y poniendo las cuestiones y aperrando, y así ya... Es como un Nolan al revés. Sí. Porque en vez de ir para abajo hacia el inconsciente, como que salimos de ese mundo de fantasía hacia flotar hacia la realidad. A Es muy lo que interesante. es. O sea, lo que es, ¿cachai? Y aparte conociendo una burbuja de millones de información, con millones de referencias y fotos y caca, ta, y voz. Y al final es, loco, estás, simplemente estás y tú no tenés nada que controlar, ni siquiera el tipo de parto que vas a tener, nada. O sea, es una experiencia que uno realmente no puede controlar nada y que te viene a dar vuelta el mundo. Y creo que fue algo que se dio naturalmente, pero que me gusta mucho cómo quedó, cómo se va desnudando la película y va quedando solo lo real. Y eso también es... Un aplauso, por favor, también para mis hermanas que están acá, las dos actrices increíbles. Sí, El plano final de la Cata llorando en el taxi, esa cuestión, tú decís, ¿qué es esta emoción? Como, ¿qué es esta persona emocionándose así? Yo no sé si cierta gente se ha emocionado así en su vida, ¿cachai? Como que eso también conmovió un montón a mucha gente. hay una cosa súper buena de tu documental que desborda emoción y no tiene como ese reparo en mostrarlo y esa honestidad. Y creo que eso es súper valioso en un cine que es tan contenido. El cine chileno es súper contenido. Pero es contenido porque es difícil actuar, po. ¿Cachai? Sobre todo cuando tenía actores que actúan y no interpretan. Entonces tú decís, mira por la ventana. Sí, no, te estoy pidiendo que solo mires por la ventana, por amor de Dios. Entonces es muy difícil lograr llegar una emoción así de fuerte con actores. Y como que hablan como si... ¿Tú cachai el tiro cuando un actor estudia en la Chile o estudia en la Católica? Así como, por favor, tráeme. Claro, y es como... Y ahí ya mató todo. Y claro. decía, ay, la arruinó todo, ¿me entendí? Entonces también el gusto de poder trabajar con estas tremendas talentosísimas, porque tuvieron documental y tuvieron escenas también donde ellas actuaron, donde tuve el honor de dirigirlas, a mi mamá también, a la Cocó también, incluso a la Manchi. Genial. Y las actrices con las que trabajé las ocupé de voces, entonces tampoco, ellas nunca se vieron. Todos los retratos, la Chenda Román, la Luz Croxato, grandes actrices, ellas nunca se vieron unas con las otras, ¿me entiendes? Yo grabé solo las voces, los textos de ellas y después montaje, armé todo. ¿Y eso es un efecto Kuleshov auditivo? Sí, y junté a gente que nunca estuvo junta. Y eso también fue para mí una masterclass de dirección, como aprender a dirigir desde ahí y entender qué es lo que traspasa la actuación y también qué tiene que ver el ritmo, que es algo muy importante. El timing, sí. Para que se dé esta naturalidad. Hay una ventaja que tú tienes, que tú eres montajista también y bien virtuosa. Entonces, sí. ¿Cómo fue ese proceso de montaje? ¿Cómo lograste sacar a los ruidos, a esos pensamientos rumiantes de gente que te decía, saca eso? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Y qué tan largo y extenuante fue? Fue largo. O sea, en Arca ya partieron algunos comentarios así más o menos, pero es que es muy de gusto y este docu es arriesgado, entonces o lo querí o lo odiáis. No hay punto medio, yo creo. O quedáis en shock, así como que no hay mucho punto medio al respecto. Pasa que, claro, creo que mucha gente ve la película y dice, ay, no, esto es una estupidez. Y ni siquiera le da la oportunidad. Creo que es una peli que hay que darle la chance para poder entrar y querer entrar también. Y eso se va, no sé yo cómo lo hice, la verdad. ¿Sabéis por qué lo hice? Ya me acordé. Ya sé. Por favor. Fue porque no podía sacar a la Virgen María. Por eso fue. Porque en el fondo, cuando recuperé la película, cacha, lo loca, yo estaba en un bloqueo creativo brutal. Dije, voy a partir la película de cero, no hice nada, no agarré nada del corte anterior que había hecho con este otro sujeto y dije, parto la película de cero, se acabó. Y en eso me empezaba a venir todo el miedo de decir que no tengo nada que contar.
¿cierto? Así, oh, ya. Y día 1, página en blanco, día 2, página en blanco, día 3, página en blanco, día 7, 10, 20, 30. Llevaba ya un mes, página en blanco. Y en mi desesperación me topé con un reel de Jim Carrey en Instagram. Por supuesto. Donde él decía que le había pedido a la Virgen María una bicicleta y todos cagados de la risa, así como, ja, imposible, imposible, imposible. Y dijo, pero me la trajo. Y todos como, no, sí. Dijo, 2 semanas después de pedirle a la Virgen María la bicicleta, estaba en mi living. Y yo dije, tate. Agarré la Virgen. ¿Cachai? Una señal. Una señal divina, porque en un momento de bloqueo creativo, yo tenía storyboard ahí, o sea, ellos nunca supieron que no había película. Yo tenía que responder igual, entonces yo decía... Mejor que no sepan. No, sí, ya está. Que ¿cómo se llama? Que tenía que hacerla, po. Y ahí le pedí ayuda a la Virgen María y a los minutos me llegó Contra los hijos, que era un libro que yo tenía pendiente hace mucho tiempo. Mercado Libre, que venga, que llegue Contra los hijos. Me lo leí y dije, ya, tengo película. Y empecé, ¿cachai? Y después en las duchas me empezó a hablar la Virgen María, literal. Entonces yo dije, no la puedo dejar afuera. ¿Qué tengo más que yo ofrecerle a la Virgen María que un personaje en mi película? Por supuesto. ¿Cachai? Entonces dije, no la voy a dejar afuera si es parte del proceso creativo. Y me ayudó, no la puedo dejar afuera. No, y es un recurso... Y aparte que me encanta, porque eso de romperla, de que ella sea la patrona de las madres solteras, después reconstruirla, o sea, hice un arco muy bonito con ella. Y si la persona no se da cuenta, qué pena por ella. No, además que tiene muchos recursos, como te digo, muchos dispositivos narrativos, se nota que está muy bien pensado y que lo importante en este documental es la historia está muy bien contada. Por eso a mí me encanta. Claro, está filmado como muy guerrilla y también me encanta. Pero creo que eso es lo importante a la hora de hablar con operaprimistas como tú, que en el fondo es tan buena la historia que están contando, es tan buena, tan arriesgada, tan única, que hay que poner todas las fichas ahí. Es decir, acá hay un change game, un cambio de juego y hay que apostar ahí. Y por eso programé la película y por eso encantado de hablar contigo. No, y muchas gracias. Es que sabes que eso es lo otro que yo digo, ya, ¿y por qué yo tengo que hacer mi primera película y que sea perfecta? ¿Por qué tiene que mi primera película ser increíble? ¿Cuándo más yo voy a poder mandarme un trip como este? No sé si mi segunda película... de parte no sé si voy a seguir haciendo otras películas. Por supuesto que tienes que hacer más películas. Por favor, un aplauso, por favor. Que haga más películas. Tenés que hacer más películas. Estoy traumada. Pero a lo que voy es como... y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Ay, para que no sea feo. Ay, para que la gente no piense que... joder. ¿En qué momento más voy a poder probar? O sea, en la ópera prima es cuando uno se tiene que lanzar al vacío y decir, era mi ópera prima, por último, así si ya te mandaste el cagazo, pero si uno no se arriesga con todo, ¿cuándo vaya a hacer algo nuevo? ¿Cuándo vaya a sobresalir? ¿Cuándo vaya a probar? ¿Cuándo vaya a materializar esas ideas diferentes? Sí, desde un punto de vista como... Perdón, la pasión. No quiero sonar, y para ir terminando, no quiero sonar paternalista ni nada de eso, ni hacerte mansplaining. Me estoy deconstruyendo, es un trabajo difícil. Qué difícil, sí. Dificilísimo. Incluso para una. Quería preguntarte que más que qué consejo le darías a una directora mujer, porque me parece que es un poco lugar común, qué consejo, porque aprovechando que esto sea una clase también, una clase de cine y también una clase de management, ¿qué consejo? Mire, mi inglés es muy bueno, management, ¿viste? Buenísimo. ¿Qué consejo le darías a los operaprimistas para que la experiencia no sea tan... Va a ser muy difícil siempre, pero que no sea tan dolorosa, por lo menos? No, va a doler igual. Nada que hacer. Va a doler igual y está bien que duela. Pero sigan la guata. Siempre háganle caso a la guata. Y elijan muy bien el equipo con quien van a trabajar. Eso es fundamental. Y háganle caso a la guata, porque en el fondo uno nunca sabe cuando está ya
cuando se empieza a meter más gente y te dicen, no, es que la película es muy buena, pero debería irse por aquí, y aparece otro sujeto y dice, no, es que la película debería irse por acá. Y tú estás ahí como pelota de tenis o de ping-pong ahí, para allá, para acá, para allá, para acá, y que hay más enredado que no sé qué. Háganle siempre caso a la guata, siempre caso a la guata, porque después te dicen, si no me haces caso, eres pedante. También hay que cuidar la humildad, porque a veces uno se ciega también. Entonces, tratar de ser lo más objetivo posible, salirse de uno y analizar todo, no responder en el momento que uno está caliente, pensarlo y seguir la guata. Siempre la guata, porque la guata te avisa cuando uno... Yo si le hubiese hecho el caso a mi guata, yo no habría pasado por el productor que pasé. Pero uno dice, ay, no, ¿para qué voy a ser tan mal pensada? Oye, lo último, no sé si estás escribiendo, estás pensando algo más, estás dispuesta y disponible para trabajar como montajista, como DOP, Director of Photography, como directora de fotografía. ¿Qué te gustaría seguir desenvolviendo? ¿En qué rol te gustaría seguir desenvolviéndote en esta industria creativa, si es que quieres seguir en ella? Todo. Excelente. Todo. Porque la experiencia lo es todo. Hablábamos esto como cuando me hiciste la primera entrevista. Así es. Esta es la segunda entrevista que le hago y debemos nuevamente ponerlo. Como que nos han acostumbrado a tener que ser muy específicos y muy técnicos en una cosa, pero la persona, el ser humano es grande, somos grandes y somos multifacéticos y tenemos un montón de otras aristas que explorar. Hay gente que le gusta una cosa y que le dé con eso maravilloso, pero no por eso te vas a privar de hacer otras cosas. O sea, a mí me gusta ser directora, pero como directora de fotos soy muy diferente, como montajista soy muy diferente también, o sea, y amo todas las cosas. O sea, no es que yo diga, no, solo dirección o no, solo dirección de fotos. No, amo la imagen, me encanta crear imágenes feas sobre todo. Mientras más feas, mejor, más bellas para mí. Y me gusta dirigir porque me gusta trabajar con gente increíble que te va pimponeando y te va abriendo mundos que tú no ves. Me gusta montar porque también descolocar y podía ocupar el material y sacarlo y probarlo en otra parte. Y, o sea, la mutante es eso todo el rato. Y abrir nuevos caminos, abrir nuevas posibilidades. Da lo mismo desde qué lado sea. Si es que estáis haciendo algo que te haga sentir nuevo. Oye, y lo último, que quiero saber, como soy periodista de formación... Lo último. Lo último. Ahora sí que sí nos vamos, chiquillos. Ahora nos vamos. ¿Qué película o qué cosa tienes en mente realizar? ¿Tienes un próximo proyecto? ¿Tenemos la continuación de La Mutante? ¿Qué te gustaría hacer, por lo menos? Es que no puedo salir sin una cuña. Soy periodista, lo siento, necesito un titular. Ha sido súper loco porque mucha gente me estaba pidiendo La Mutante 2. Y una cuestión que yo no me lo esperaba, pero jamás. O sea, lo único que quería era terminar este proyecto y chao. Me están pidiendo La Mutante 2. Es como, ¿y qué pasa con la guagua? Porque después con la guagua también es todo un mundo. Y es como, ¡oh! No sé si quiero hacer esa película, pero veo una necesidad importante. Así que ahí está. Yo la peli que tengo ahora que quería hacer es Tejas Corridas. Buenísimo, sí. Que es sobre el encuentro entre un padre y una hija luego de la muerte de la madre, que es lo que me pasó, literal. Y tengo también ganas de hacer un libro en pro de que no nos sigan cagando a los cineastas y a los audiovisuales. Buenísimo. Con mucho humor, por supuesto. Como una novela. No sé qué saldría, la verdad. Un instructivo chistoso Un instructivo chistoso. Guía para que no nos defequen a los operaprimistas. Una cosa así. Buenísimo. Una cosa así. Por favor, un fuerte aplauso para Constanza Tejo Roa. Felicidades por tu ópera prima. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Sala Nemesio y gracias por haber asistido a esta muy interesante función de esta ópera prima. Muchas gracias. Muchas gracias por estar.